Bueno, vamos a explicar el trabajo de electrostática en tres ejemplos. Un ejemplo lineal y dos ejemplos superficiales, o sea, en dos dimensiones. Lo primero que ustedes tienen que hacer un esquema ya mirando los signos de las cargas, hacer directamente un esquema de vectores de cómo serían. Por ejemplo, si miro Q1 y Q2, signos contrarios, van a aparecer sobre ellos. Entonces, ¿ven? Yo voy a dibujar así fuera de escala sin ningún problema y le vamos a poner F1 debido a 2 y F2 debido a 1. Ahora vamos a pensar qué sucede entre 1 y 3. Y lo mismo, analizamos el signo de las cargas. Son cargas distintas, por lo tanto va a haber también una atracción. Entonces le vamos a poner F1 debido a 3 y acá va a aparecer para allá F3 debido a 1. Y finalmente, mirando las cargas 2 y 3, lo que vamos a observar es que tienen cargas iguales, así que irán a aparecer vectores así, que será F2,3 y acá aparecerá para allá F3 debido a 2. Entonces ahora, fíjense, debajo de cada carga, ya puedo analizar qué es lo que va a pasar en cada una de ellas. ¿Ven? Tengo Q1, Q2 y Q3. Para calcular cuánto valen las fuerzas, ya lo saben hacer, lo hacemos por Coulomb. Y ahora, para ver la resultante acá sobre Q1, fíjense que evidentemente acá las dos fuerzas van, como ven ustedes, con la misma recta de acción y en el mismo sentido. Por lo tanto, directamente estas dos fuerzas se van a sumar, así que la resultante saldrá de la suma de F1,2 y de F1,3. Lo mismo nos va a pasar ahora cuando analizamos la carga 2. Va a tener, fíjense, una fuerza F2,1 que va para allá y otra fuerza directamente que va para acá por culpa de esta repulsión, que es F2,3. De vuelta acá la resultante en la carga 2 también sale, no importa que vayan en sentidos contrarios, si quieren opten por tomar un signo para allá positivo, acá será la resultante positiva, acá será la resultante negativa. ¿Ven? Y finalmente, para que vean la diferencia, si analizo la carga 3 lo que va a tener es un vector para allá, que es el F3,1, y también va a tener en sentido contrario un vector que es el F3,2. Acá la resultante, tomando positivo para la derecha, va a ser F3,2 menos F3,1. Y ese va a ser el valor. Si da negativo, quiere decir que el resultante es para allá. Y ahí se acaban las cargas lineales. Si estoy en un caso acá de un triángulo como ustedes tienen en el ejercicio 7, pasa lo mismo. Analizo los vectores y los grafico. Por ejemplo, fíjense, entre la carga 1 y la carga 2 son signos contrarios, van a aparecer sendos vectores iguales, ¿ven? Por atracción. Pero entre la carga 1 y la carga 3, como tienen los dos, fíjense, positivo y positivo, lo que me va a aparecer entre ellos es directamente una repulsión y una repulsión. Y finalmente acá, fíjense, positivo o negativo, me va a aparecer hacia acá, ¿ven? Una fuerza y hacia allá una fuerza. Entonces, vamos a numerarlas. A esta que está aquí, fíjense, acá tengo Q1 y Q3. Esta es F1 debido a 3 y esta es F3 debido a 1. ¿Ven? Y esta que está con verde es la fuerza en 1 debido a 2 y esta es la fuerza 2 debido a 1. ¿Cómo se resuelve ahora? Fíjense que tenemos que aplicar un método del paralelogramo. Me traslado esta carga Q1 hacia acá y entonces observo que, como te marco acá, el triángulo que te puse a propósito es equilátero para que tengas 60 grados. Entonces vos vas a marcar, fíjate, si tiro acá la vertical, ¿ves? Entonces, si esto tiene 60, vos podés manejar directamente los ángulos como son. El opuesto por el vértice, fíjate, este tiene 60,
¿Está bien? Entonces, este que está acá también tendrá 60. Así que marcás 60 grados, lo traslado acá, ¿ven? Marcás 60 grados y eligiendo una escala te va a aparecer F1 debido a 3. Y mientras que, digamos, a los 60 grados de la vertical para acá, que sería esta, voy a obtener esta fuerza que está acá, que es F1 debido a 2. F1 debido a 2. Entonces lo que hacemos es un método del paralelogramo, como hacemos siempre, para determinar, elegido una escala, y acá vamos a sacar el resultante de manera gráfica. ¿Ven? En este otro que está aquí abajo hacemos igual, fíjate, positivo, negativo, acá aparecen estos que están aquí, acá tenés positivo, negativo, te aparecen estas cargas que están acá, todas las calculás por Coulomb. Acá te va a aparecer entre estas dos, positiva, positiva, una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá. Entre estas dos también son negativas con negativas. Y si estoy analizando esta carga, no se olviden de usar estas dos. Acá tenés negativo, positivo, trazando una diagonal, te va a aparecer una para acá y una para allá, ¿ven? De atracción. Entonces, si analizo una sola carga, fíjense por ejemplo la carga aquí, la carga 3, va a tener hacia arriba un vector debido a estos dos, para la izquierda un vector debido a este, ¿ven? Y finalmente, ahora tengan en cuenta que como es un cuadrado, este ángulo es de 45, así que tracen 45 grados y van a tener este vector que está acá, ¿ven? Este vector que está acá. Y ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos 3? Bueno, recuerden que hacíamos una de 2 en 2 y después finalmente tirábamos otra para encontrar la última resultante. Vayan a revisar de internet o si no al año pasado cómo se sacaban un paralelogramo entre dos y luego un paralelogramo entre esta resultante y la fuerza que falta para sacar la resultante final. Son todos métodos gráficos, así que hay que resolverlos gráficamente.